Hay algunos dichos en México que tal vez no aplican bien entre los cristianos. Por ejemplo, una vez un hermano me dijo, ¿sabes qué? Entre los cristianos no existen maltercios. Y eso lo aprendimos muy bien mientras estábamos estudiando. También hay otro dicho muy conocido entre los mexicanos que dice así: más vale solo que mal acompañado. Entonces, por más verdad que muchas veces este dicho pueda ser entre los cristianos, hoy vamos a ver, el texto que nos toca ver en este día nos dirá todo lo contrario. Nos dirá que más vale acompañado que solo. ¿Por qué? Estaremos viendo cómo el texto nos los va a explicar y nos lo va a enseñar en este día. Hemos estado viendo, hermanos, la vez pasada estábamos viendo que los cristianos, que el pueblo de Dios, a pesar de que hay mucha impiedad, a pesar de que hay mucho pecado en el mundo, los cristianos son aquel grupo de personas que van a alegrarse con lo que Dios les da diariamente, el pan que Dios les ofrece y les da en su misericordia diariamente. Entonces, el pueblo de Dios, aunque ve esta forma de impiedad en el mundo, aunque ve injusticias, aunque ve opresión, aunque ve envidia, los cristianos son aquellas personas que buscarán primeramente el reino de Dios, su justicia, y estarán alegres con aquello que Dios les da diariamente. Entonces, en esta mañana lo que vamos a estar viendo es cómo el predicador nuevamente baja la mirada y ve sobre esta tierra de manera horizontal, como hemos dicho, como él ve la vida de manera horizontal, cómo es la vida sin Dios en esta tierra. Y él verá que cuando hay mucho individualismo egoísta, ¿qué quiere decir esto? Cuando una persona piensa en lo suyo propio, cuando una persona se enfoca y se encierra a ver principalmente por él mismo o por ella y pasa por encima la vida de sus prójimos. Entonces el predicador dirá esto: en esta tierra, de manera horizontal, de manera que Dios no está presente, el hombre, el ser humano es de esta manera. Y acuérdense, hermanos, tenemos que pensar y voltear a ver cómo el predicador nos ha dicho: miren, yo soy un hombre experimentado, yo soy un hombre que lo ha probado todo, que ha visto la vida de esta manera, y ese es el resultado que yo he encontrado, que todo es vanidad y que todo es como perseguir al viento. Entonces, ¿qué les parece, hermanos, si vemos en esta mañana lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas? Que a pesar de que hay mucha gente que vive en el egoísmo, los cristianos son llamados a trabajar en equipo. Este es el mensaje de este día. Que a pesar de que el predicador llega a la conclusión de que el ser humano en esta tierra se guía por el egoísmo, buscando lo suyo propio, los cristianos, con la ayuda de Dios, buscarán trabajar en equipo para ayudarse, para sobreedificarse mutuamente. Entonces, vamos a estar viendo tres cosas en este día. Vamos a estar viendo, número uno, vamos a estar viendo el ejemplo de una vida solitaria, que es vanidad. Número 2, vamos a estar viendo el ejemplo de dos vidas que tiene provecho. Y número 3, vamos a estar viendo otra vez el ejemplo de un rey viejo y necio que tomarán pronto su lugar. Entonces vamos a estar viendo, por favor, abran sus Biblias donde hemos leído y vamos a estar viendo qué dice la palabra del Señor. Vamos a ver. Número 1, vamos a ver el ejemplo de una vida solitaria que es vanidad. Verso 7 en adelante dice: yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Él ha estado hablando del tiempo, él ha estado hablando de la impiedad que hay en el mundo, pero él regresa otra vez a estudiar cómo es la vida en esta tierra y él encuentra esto, que hay vanidad. Dice: está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta: ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Si ustedes ven el texto, hermanos,
hay mucha repetición de uno. ¿Por qué? Porque el predicador quiere darle énfasis a esto. Que está dando un ejemplo de lo que es una vida solitaria. O sea, una persona que se la vive para sí mismo. La pregunta, hermanos, que debemos hacernos en esta mañana: ¿y qué tiene de malo cuando una persona quiere vivir sola? ¿Qué tiene de malo cuando una persona quiere fijarse en él o en ella misma? ¿Qué tiene de malo apartarse del resto de las personas? ¿Qué tiene de malo trabajar mejor solo que mal acompañado? ¿Qué tiene de malo eso? Y antes de responder a esta pregunta importante, debemos ver el Antiguo Testamento, de qué manera Dios había formado a su pueblo Israel. Por ejemplo, Dios había enseñado a su pueblo, después de que los sacó de Egipto, cómo debían comportarse ellos, su pueblo, en relación a sus prójimos. Déjenme leerles algunos versículos. Dios les dijo: no robarás. Dios les dijo: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Dios les dijo: no codiciarás la mujer de tu prójimo. No codiciarás su siervo, no codiciarás su criada, no codiciarás su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Éxodo 20, 15 al 17. Parte de los 10 mandamientos que Dios le dio a su pueblo era precisamente eso, que su pueblo debía cuidar cómo se comportaban en relación a sus prójimos. Desde que Dios los liberó de Egipto, Dios les había estado enseñando a trabajar en equipo, a cuidar a su prójimo, a estar bien con su prójimo, de tal manera que en Levíticos 19, 18, Dios hace una declaración, la declaración más importante en cuanto al prójimo, hermanos. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Piensen en eso. Si tú y yo queremos responder esta pregunta, pero ¿qué tiene de malo a pensar en uno mismo? ¿Qué tiene de malo estar solo? ¿Qué tiene de malo más vale solo que mal acompañado? ¿Qué tiene de malo? Pues debemos recordar que desde la liberación que Dios hizo de su pueblo fue enseñado por Dios a cuidar a su prójimo. Después los profetas volverían a repetir la misma verdad que Dios les había dado. Por ejemplo, Miqueas 6:8 dice: ¿qué pide Jehová de ti? ¿Qué pide el Señor de ti? Bueno, lo único que pide el Señor de su pueblo es hacer justicia, hacer misericordia y ser humilde ante Dios, cuidando y portándose bien con el prójimo. Entonces, cuando el predicador, hermanos, ve este mundo, ve esta tierra sin Dios, él ve que hay mucha opresión, lo que vimos hace 8 días, hay mucha opresión, hay mucha impiedad, hay mucha corrupción en las cortes, hay mucha envidia. O sea, no es esa vida que Dios había fijado para su pueblo Israel cuando los había sacado de Egipto. Entonces, por eso es que él pone este ejemplo de un hombre rico. Vean el verso 7 en adelante. De un hombre rico. Vean el verso 8. Dice: este hombre está solo. En hebreo se dice sin un segundo. Quiere decir, es una sola persona que no tiene una segunda persona. Está completamente solo. Pero vamos a ver por qué está solo. No es que él está abandonado. Debemos entender esto. Es que voluntariamente o a propósito, este hombre ha decidido estar solo. Vean el verso 8. Está un hombre solo y sin un segundo. No tiene hijo, no tiene hermano. Debemos recordar, hermanos, que en la cultura hebrea, el tener hijo lo era todo. El tener un padre lo era todo. ¿Cuántas historias no encontramos en el Antiguo Testamento donde la familia tenía un valor por contar con un padre y contar con un hijo? O sea, para un hombre lo era todo. Pero miren el texto aquí que dice: este hombre que se la vive solo no tiene hijo, no tiene hermano. Recuerden, no es que está abandonado, es que él voluntariamente ha decidido tener una vida así.
Y miren, hermanos, cuando el texto dice que no tiene hijo o no tiene hermano, no necesariamente es verdad. Significa que bien pudo haber tenido un hijo o un hermano o un padre. Pero él voluntariamente quiere aislarse, quiere estar solo, no quiere saber nada. ¿Por qué? Entonces, si él está rechazando a la familia, si él está rechazando a una segunda persona, la pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito? Miren lo que dice el texto. Porque nunca deja de trabajar. ¿Dónde está su concentración, hermanos? ¿Dónde está su entrega? ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está su tiempo? ¿Dónde, hermanos? En el trabajo. O tienes que pensar, cada vez que tú leas la palabra trabajo en el libro del Eclesiastés, a estas alturas ya debes entender a qué se refiere el predicador. Trabajo se refiere a querer amontonar riquezas. Yo voy a amontonar riquezas a medida de cómo voy trabajando y de cómo me voy esforzando y de cómo me voy juntando. Y esto es lo que el texto quiere decir. Él está volcado a trabajar. Él prefiere estar solo porque él quiere amontonar cada vez más riquezas. Miren cómo insiste el predicador. Lean las siguientes líneas. Ni sus ojos se sacian de sus riquezas. ¿Sí entienden? Sus ojos entre más ven, más desea. No está conforme, no está feliz, no está completo. Sus ojos lo que ven, desean cada vez más y cada vez más y cada vez más. Espero que entiendan y vean, hermanos, que esta persona ha decidido estar sola. No necesita la ayuda de nadie, no necesita la compañía de nadie. Él está viviendo y aplicando al 100% este dicho: más vale solo que mal acompañado. ¿Por qué? Porque él quiere vivir para su propio placer. Él es un individualista, egoísta. Él está pensando completamente en él mismo. Y no viene a su cabeza la pregunta para quien trabaja. O sea, el predicador nuevamente nos está recordando, este pobre hombre no tiene idea que todo lo que está amontonando, que todo lo que está trabajando, no tiene idea a quién se le va a quedar todo lo que está juntando. Dicen, no se pregunta para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien. Y el predicador termina diciendo, esto es vanidad y duro trabajo. En otras palabras, no vale la pena. Es como aquel hombre que dijo de otro hombre, dice, yo conocí a un hombre, dice, este hombre era el más pobre. Era tan pobre, ese pobre hombre, que solo tenía dinero. Y es que puede haber personas así, hermanos. Dice, este hombre que conocí era tan pobre que solo tenía dinero. En otras palabras, el dinero no le traía la felicidad. El dinero no le traía la satisfacción. Este hombre, el ejemplo que el predicador nos está dando, repito, es una persona que ha renunciado a la compañía de un segundo. Él ha decidido estar solo. Él ha decidido vivir las 24 horas por 7 días. Más vale solo que mal acompañado. Entonces, ¿a dónde nos está llevando el predicador? Tal vez nos lo va a decir más adelante. Ahora nos va a decir, punto número 2, nos va a decir el ejemplo de 2 vidas que es mejor. Dice, una sola vida no es bueno. Pero él va a decir, 2 vidas sí que es mejor. Vamos a leerlo, hermanos. Dice el verso 9. Dice, mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Número 2, él va a dar ejemplo de que 2 vidas es mejor que 1.
En el capítulo 4, verso 6, el predicador nos enseñó que entre más tengas, más cosas materiales tengas, no es bueno. Pero nos va a enseñar en esta sección que en cuanto a relación de personas, dice, entre más personas haya en tu vida, esto sí que es bueno. Mire, él va a usar 3 ilustraciones y un proverbio para terminar en esta verdad de que es mejor 2 vidas que 1. 3 ilustraciones. Hermanos, esto no habla del matrimonio, de una vez se los digo. El enfoque, el énfasis de esto no es el matrimonio, pero es la vida en comunidad. Entonces, vamos a verlo así. Primero, verso 10, está la primera ilustración. El verso 10 dice, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Ahora, está hablando de las 3 ilustraciones, hermanos. Las 3 ilustraciones, el predicador está pensando en los caminos de aquel tiempo. Y así lo vamos a entender. Los caminos de aquel tiempo, hermanos, eran muy difíciles. No son como los caminos que conocemos aquí en nuestro mundo y en nuestro tiempo. Los caminos de aquel tiempo, hermanos, simplemente era muy peligroso, muy difícil de viajar. Entonces, aquí el predicador está pensando cuando las personas tenían que viajar mucho, por ejemplo, cuando se hacían las fiestas cada año en Jerusalén. Y si muchos judíos no vivían en Jerusalén, ellos tenían que viajar, ellos tenían que caminar desde los pueblos donde vivían para llegar o subir hasta Jerusalén. Y para subir hasta Jerusalén, hermanos, a veces los caminos eran muy peligrosos. Entonces, la primera ilustración tiene que ver con esto, que a veces les agarraba la noche a los peregrinos. Y tú no podías ir solo, tú no podías viajar solo, peregrinar hasta Jerusalén. ¿Por qué? Porque él va a poner el ejemplo. Él va a decir no, porque el camino es muy peligroso. Más si te agarra la oscuridad, te puedes caer. Y es aquí donde él toma esta ilustración. Dice, imagínate si vas solo, te vas a caer. Y sí, hermanos, había muchos barrancos, muchas partes del camino para subir a Jerusalén o regresar de Jerusalén. Había muchos barrancos. Y él está diciendo, imagínate si tú caes, te agarra la noche y caes. Imagínate si tú no estás acompañado. ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a levantar? Dice, es mucho mejor, dice, que cuando tú estés caminando, estés acompañado. Y Jesús mismo lo diría. Imagínense que un ciego está encaminando a otro ciego. Pues no, ¿verdad? ¿A dónde van a terminar si un ciego está encaminando a otro ciego? ¿Dónde van a terminar? En el barranco. Entonces, tanto el predicador como Jesús están pensando en esta forma difícil de viajar en estos caminos de Palestina. Luego él da una segunda ilustración. Y está en el verso 11. Dice que 2 se calientan mejor que 1. Nuevamente está hablando de esa peregrinación que los judíos hacían del pueblo donde vivían cuando iban a la fiesta allá en Jerusalén. Nuevamente, hermanos, es desértica la tierra allá, pero de noche la temperatura bajaba mucho. Quiere decir que se enfriaba, o sea, hace mucho frío. Ahora, en esta peregrinación que ellos tenían, cuando les agarraba la noche, no solamente vivían el peligro de caerse a un barranco, pero también de que ellos se enfermaran del frío que había en el camino. Entonces, recuerden que no había bolsas para dormir, no tenían lámparas, no tenían nada de esas cosas que nosotros conocemos ahorita. Ellos simplemente viajaban con su túnica, con una capa, hermanos, y ya. Y lo podemos ver en la historia de Jacob cuando estaba huyendo de su hermano Esaú, y de qué manera Jacob tuvo que dormir en el camino. Dice que usó una almohada de piedra. ¿Por qué? Porque le agarró la noche. Y el predicador está pensando en esto. Miren cómo hay peligro si te agarra la noche en el camino. Te puedes morir de frío. Entonces, ¿cuál es la solución?
La solución es que si tú tienes un compañero, dice, puedes usar tu misma túnica, puedes usarlo y puedes, tu cuerpo puede estar pegado a tu compañero y de esta manera sobrevives. Y de esta manera no te mueres de frío. Dejen que el texto hable, hermanos. Dice, también si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentarán? ¿Uno solo? Otra vez, la misma idea de sobrevivencia, hermanos. Imagínate si estás solo y si quieres sobrevivir a este frío allá en el camino. No vas a poder, te vas a morir. Pero si estás acompañado, puedes juntar tu cuerpo al de esa persona, tu acompañante, y puedes sobrevivir de este frío. Ilustración número 3. Ahora va a ser el peligro también en el camino donde están viajando, el peligro contra los asaltantes, contra los rateros. Miren lo que dice el verso 12. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. ¿Sí lo ven? Ahora está hablando de este peligro de ser asaltados en el camino. Y creo que podemos comprobarlo mejor porque nuestro Señor, ¿se acuerdan? Él contó una historia maravillosa acerca del buen prójimo. ¿Se acuerdan, hermanos? Un pobre hombre había ido seguramente a la fiesta allá en Jerusalén y estaba regresando. Y sí, hermanos, y sí, que Jerusalén está en una montaña. Entonces dice que esta persona estaba regresando a Jericó. Y sí, hermanos, tenía que bajar muchísimo. Jericó está muy debajo del nivel del mar. Entonces el camino, hermanos, era muy peligroso y era muy difícil. Y esta persona se aventó a caminar solita, dice Jesús. Y precisamente por estar solo, pues fue fácil para los asaltantes robarle todo, ¿se acuerdan? Golpearlo y dejarlo medio muerto, ¿se acuerdan? En la historia del buen samaritano o de aquel que verdaderamente es un buen prójimo, Jesús lo contó. Bueno, pues Jesús mismo también conocía este tipo de camino. Y es lo que el predicador está diciendo. Imagínate si tú viajas solo. Imagínate si te encaras, si te enfrentas al peligro de ser asaltado. ¿Quién te va a ayudar? Te van a asaltar, te van a golpear, te pueden matar. Pero si tú vas acompañado, y es donde dice él aquí en su ilustración, dos personas van a poder defenderse de los asaltantes. Pero si vas solo, imagínate qué tipo de resultado te vas a encontrar. Entonces, en estas 3 ilustraciones que el predicador nos dijo, su punto y su énfasis es, siempre será mejor 2 personas que una sola. Siempre será mejor la compañía. No quieras vivir solo. No quieras funcionar solo. No quieras trabajar solo. Él te está diciendo porque 2 es mejor que 1. Y él va a terminar con un proverbio después de estas 3 ilustraciones. ¿Y cuál es ese proverbio? Es el proverbio de hoy día, hermanos. Y dice aquí, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Ahí está este muy bonito proverbio. Ahora, hermanos, miren cómo va a terminar el predicador. Si ustedes ponen atención, él empezó con número 1, allá en nuestro punto número 1. En nuestro punto número 2, él nos va a decir, no, 2 es mejor que 1. Pero cuando él va a rematar con este proverbio que cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, él ahora ya no va a hablar de 2. Él ahora, véanlo ustedes, va a hablar de 3. Si tú piensas que 2 es mejor que 1, debes entender que 3 no tiene comparación. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Piensen en esto, hermanos. Ahora ya no está hablando de par. Ahora está hablando de un conjunto de personas, de un grupo de personas, de una comunidad de personas. Con razón, hermanos, con razón cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, con razón le dio muchas leyes Dios a su pueblo,
donde tenía que ver que su pueblo debía aprender y debía vivir, saber vivir en comunidad, agradar a Jehová viviendo bien en comunidad. Esto es importante que nosotros lo recordemos. O miren, vamos al Nuevo Testamento y miren de qué manera el Señor Jesús, el resucitado Jesús, Él va a enseñarnos también esto. Por ejemplo, cuando Él no buscó a un discípulo, amén. Él buscó a 12 discípulos. Y cuando Él encargaba trabajo a los discípulos, ¿saben qué hacía nuestro Señor? Él los mandaba de 2 en 2. ¿Por qué? Porque 2 es mejor que 1. Porque 3 o una vida en comunidad siempre será mejor que 1. O sigamos más adelante, hermanos, bajo esta idea del Nuevo Testamento. Y esto les va a gustar y espero que les ayude también a gustar, a aprender a formar una vida en comunidad siempre. El libro de los Hechos nos dicen que los primeros cristianos, ellos vivían en comunidad, que ellos perseveraban juntos, que ellos tenían en común todas las cosas, que ellos no podían estar solos, que ellos eran como las leñas para cocer frijoles. Una sola leña no cocerá frijol, pero si lo juntas con otras leñas, entonces sí que se cocerán los frijoles. La vida en comunidad siempre será mejor. Y el predicador nos está diciendo, y el Señor Jesús nos está diciendo, y Lucas nos está diciendo que fue así como empezó el cristianismo en el Nuevo Testamento. Viviendo la vida en comunidad, en grupo, siendo colectivos. Dice que nadie decía que esto es mío. No, que ellos se compartían todo. Que ellos decían, mira, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Ahora nada me pertenece, ya no puedo vivir esta forma egoísta. Y si ustedes recuerdan nuestro estudio de Hechos, hermanos, cada persona, escuchen bien, cada persona que se convertía al Señor, esa persona, la primera cosa después de bautizarse, la primera cosa que ellos enseñaban y demostraban y comprobaban que habían cambiado, era con el hecho de dar al prójimo. ¿No les llama la atención esto? Por ejemplo, vamos a ver a Zaqueo. ¿Se acuerdan? Zaqueo, un publicano, un considerado por sus paisanos como un ladrón, como un traidor. Pero cuando Jesús lo visita, cuando este hombre cambia, cuando él se convierte al Señor, ¿se acuerdan qué dice él? Dice, voy a renunciar todo aquello que había estado acostumbrado a hacer. ¿Qué cosa? A amontonar riqueza. A trabajar durísimo para amontonar toda esta riqueza que he recibido, que he tenido. Pero le dice al Señor Jesús, comprobando que había creído, la mitad de mis bienes se lo voy a dar a los pobres. Y la otra mitad, a cualquiera que le he robado, se lo voy a devolver 4 veces. Entonces, que esta idea, hermanos, impresione tu vida, impresione tu mente en esta mañana. Como cuando el Evangelio llega a la vida de una persona, una de las primeras cosas que va a demostrar, porque lo siente, no porque lo forzan, sino que lo siente ese deseo en su corazón. Y la primera cosa es el hecho de dar, el hecho de querer mejorar su vida, su relación con sus demás prójimos. Y esto lo vemos, hermanos, en la primera parte de los libros de los Hechos, de cuando las personas se convertían, ellas se entregaban y ellos empezaban a dar. Acuérdense de Lidia, hermanos, allá en Filipos, ¿se acuerdan? La mujer se convirtió, la mujer abrió su cartera, abrió su corazón, abrió su casa para los cristianos. Entonces, hermanos, el Evangelio es lo que hace posible que una persona deje el egoísmo, deje el individualismo y busque vivir en comunidad. De alguna manera Dios le hace ver, le abre sus ojos
que la verdadera vida de paz y de tranquilidad está con sus hermanos y hermanas en la fe. Con razón Gálatas capítulo 6 nos dice esto, hermanos, que no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Principalmente, ¿a quiénes, hermanos? A los de la familia de la fe. ¿Ven a dónde apunta todo esto, hermanos? A la vida de los hermanos y hermanas en la fe. Déjenme leerles Filipenses 2, 1 al 4. Miren lo que dice. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? 3 siempre será mejor que 1. Punto número 3. El predicador quiere terminar su mensaje con otro ejemplo. Arriba vimos el ejemplo de una sola vida. Ya nos dijo en medio, punto número 2, que la vida siempre será mejor en conjunto, en comunidad. Pero él quiere rematar con otro ejemplo. El ejemplo de un rey que por más experiencia que tenga, siempre está cerrado a la opinión y a la ayuda de los demás. Vean el verso 13 en adelante. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no recibe consejos. El muchacho, dice, de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Vamos a ver esto, hermanos. Ahora, el ejemplo de un rey necio. ¿Por qué es necio? Y si ustedes se dan cuenta, es muy parecido al hombre rico de nuestro primer punto. El hombre rico había renunciado a no querer vivir en comunidad con su propia familia. El hombre rico allá arriba en nuestra historia había decidido vivir la vida completamente solo para su egoísmo, para amontonar riquezas. Y en este segundo ejemplo que el predicador nos presenta, ahora está hablando de un rey solo también, solitario. ¿Por qué solitario? Porque él no va a recibir ninguna opinión, ningún consejo. Es la misma idea como aquel hombre rico. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, dice, es que alguien va a tomar su lugar. Y ese alguien, hermano, aquí el predicador le llama, y es muy a propósito, le llama un joven pobre y un joven que ha estado en la cárcel. Miren esta historia rara pero interesante a la vez. Este joven va a tomar el lugar de ese rey. O sea, este joven sí va a estar abierto a consejos. Este joven sí va a estar abierto a la sabiduría. Este joven va a reemplazar, va a tomar el lugar de este rey que es necio y que no va a escuchar consejos, no va a escuchar opiniones de otras personas. Y miren, este joven será aceptado por mucha gente. Quiero que vean esas palabras raras, hermanos. Vean el verso 15. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho que va a tomar el lugar del rey, que estará en lugar de aquel. Verso 16. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. ¿Sí entienden? Viene un día cuando ese muchacho tomará el lugar del rey. Y ese muchacho será aceptado. Ese muchacho será seguido. Ese muchacho será aplaudido por muchísimos. Pero miren cómo termina, hermanos. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto también es vanidad. Y es como perseguir el viento. Ahora, ¿qué caramba significa esto, hermanos? Bueno, si lo queremos ver así a simple vista, la vida política no funciona.
Siempre es de reemplazar uno al otro. No funciona. 2, aquellas personas que nunca escuchan el consejo de nadie, siempre les espera la ruina y les espera las consecuencias. Siempre, siempre, siempre. Pero la historia va un poco más allá, hermanos. Y hoy es día de resurrección. Y lo vamos a celebrar. Y vamos a sacar oro de verdad de la doctrina de la resurrección de este pequeño pasaje. ¿Por qué? Porque dice que este joven es el que tomará el lugar de ese rey. ¿De dónde viene este joven? Viene de la cárcel y viene de la pobreza. Y no podemos evitar recordar a José el soñador. No podemos olvidar de qué manera José vino desde abajo, fue vendido por sus hermanos, llegó a Egipto, fue metido a la cárcel injustamente. Pero Dios empezó a trabajar en José, Dios estaba con José, tanto que Dios movió las cosas, movió sus piezas para que su siervo José saliera de la cárcel. Y una vez que salió de la cárcel, José fue ascendido, hermanos, hasta ser el segundo más importante de todo Egipto. Reemplazó al que debía reemplazar, José. Y si estamos hablando de José, viene otro verdadero José a nuestra mente, que empezaría de la nada, pero que poco a poco ascendería hasta lo más sumo. Su nombre es Jesús. Miren lo que dice Daniel 4:17. Dice el profeta allá: para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien Él quiere, lo da. Y constituye, quiere decir, pone como rey al más bajo de los hombres. Pueden subrayar esas palabras. Que Dios es altísimo y Él pone al que quiere poner en el reino de los hombres. Pero miren cómo termina el versículo. Y Él va a poner a su rey. ¿Quién es su rey? El más bajo de los hombres. Está hablando de Jesús. Está hablando de aquel rey rico que se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Aquel que dejó su posición de rico para hacerse pobre e enriquecernos a nosotros. Aquel que se humilló hasta lo más bajo posible, hasta la muerte y muerte de cruz. Aquel que se humilló dejándose dominar y vencer por la muerte durante 3 días, pero que Dios Padre a sí mismo lo resucitaría. Y este es el punto del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2. Dice: aprendan de Jesús que Él no pensó en Él mismo. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses 2 dice que nadie busque lo suyo propio. Todos están acostumbrados a buscar lo suyo propio. Aprendan de Jesús, que siendo Dios, se hizo esclavo, se hizo hombre, se hizo siervo. Y con su obediencia, dice, fue capaz de llegar hasta la cruz y muerte de cruz. Por lo tanto, dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que toda rodilla se doble y para que toda boca confiese que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, hermanos. En este día de resurrección podemos pensar que aunque Él fue el hombre más bajo de todos los hombres, Él se humilló precisamente para beneficiarnos a nosotros, para tomar nuestro lugar, para pagar nuestros pecados, para llevar nuestros pecados. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Al que era rico en la eternidad, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. De tal manera que podemos, hermanos,
disfrutar esta ganancia en este día. ¿Cuál es la ganancia? De que estemos aquí perdonados, de que estemos aquí convertidos, de que estemos por su obediencia perfecta, de que estemos salvados en esta mañana. Y de acuerdo a lo que estamos aprendiendo, de que estemos en comunidad, amados hermanos. Piensen en eso. A veces he recibido comentarios, oye, hay muchos hermanos que salen disparados, no se esperan a saludarse unos a otros. Tal vez porque no habían escuchado Eclesiastés. Tal vez porque no valoran lo suficiente el regalo que Jesús ganó cuando murió en la cruz y resucitó. ¿Cuál es el regalo? De vivir en comunidad. Quiere decir, hermanos, que los mandamientos hermosos del Nuevo Testamento es de sopórtense unos a otros, perdónense unos a otros, ténganse paciencia unos a otros. Y todos esos mandamientos maravillosos de unos a otros, hermanos, es una ganancia que cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Amén, hermanos. Puede ser que si solamente nos limitamos a nuestra familia carnal, puede ser que se va a romper. Puede ser que si vivimos solos rápido se va a romper. Pero cuando Dios dice, cuando tu vida es vivida en comunidad con tus hermanos y hermanas en la fe, ese cordón no se romperá pronto. Ese lazo no se romperá pronto. Van a poder vivir, van a poder seguir, van a poder guiarse unos a otros en la oscuridad. Se van a levantar unos a otros cuando alguien cae. Gálatas capítulo 6, verso 1 dice, si te das cuenta que tu hermano está en algún pecado, dice, ve tú a ver a tu hermano, teniendo cuidado de que también tú no vayas a caer. Entonces, cuando se vive la vida en comunidad y cuando vemos que un hermano o una hermana está caída, ahí van los demás a buscar levantarlo. Cuando haya el frío, hermanos, de las pruebas, de las tentaciones, y buscan enfriar el amor de la iglesia en el Señor, en el poder del Señor, dice, 2 se calientan mejor que 1. Quiere decir, hermanos, vamos a juntarnos en oración, vamos a juntarnos en buscar ayudar a estos hermanos que están en peligro de enfriarse, de que su amor se congele y nunca más pueda regresar al Señor. Número 3, están los peligros, lo aprendíamos en Colosenses, están los peligros de los falsos maestros, de aquellos que quieren engañarnos, de aquellos que quieren robarnos la paz, de aquellos que quieren robarnos el evangelio, de aquellos que quieren robarnos el gozo. ¿De qué manera vamos a resistirlo? Dice el predicador, cuando nos juntemos, cuando hagamos un montón. Porque no aplica entre los cristianos, más vale solo que mal acompañado. Siempre aplicará mejor, mucho mejor, más vale acompañado que estar solo en este mundo. Amados hermanos, si ustedes recuerdan, repito, todos los mandamientos que ustedes encuentran en el Nuevo Testamento, cuando los apóstoles dicen unos a otros, está hablando precisamente de eso, de vivir la vida en comunidad. No es posible vivir la vida a solas allá en la casa. Debe ser vivida en comunidad. Y vuelvo a esta ilustración. Cuando alguien me ha comentado, oye, ¿y tú no le enseñas a tu iglesia, no le enseñas a todos sus hermanos que no salgan disparados, que deben tomarse las manos, que deben decir, hermano, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Dios te bendiga, mira, casi no te veo en la semana, Dios te bendiga. ¿Por qué no les enseñas? Porque sería una ley. Y 1 Timoteo dice que la ley nunca va a poder ablandar a ninguna persona, al contrario, la va a endurecer. Y va a terminar en división, en discusión. Pero cuando es el Espíritu llevando la palabra a su iglesia, cuando la iglesia, cuando los hermanos y hermanas escuchan y reciben con mansedumbre esta palabra de los beneficios de vivir en comunidad, es mucho mejor. Porque dice, el mandamiento de corazón puro, dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo,
es el que verdaderamente vale. ¿Por qué? Porque incluye el amor. Jesús dijo, en esta sola palabra toda la ley se cumple. ¿Cuál es, hermanos? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén, hermanos. Hermanos, de aquí en adelante, ustedes busquen vivir la vida en comunidad. No pongan sus ojos en el hombre. Pongan sus ojos siempre en Dios, amados hermanos. Amén. No importa si el pastor es guapo, es feo, es preparado, no es preparado. Lo que importa es el Espíritu de Dios y que Dios los ha llamado a todos ustedes a vivir la vida en comunidad, amados hermanos. Ahí está la ganancia, ahí está el beneficio. Porque ahí envía Jehová, ¿qué dice, hermanos? Bendición y vida eterna. Mirad cuán bueno y cuán delicioso. ¿Qué cosa, hermanos? Es habitar los hermanos. ¿De qué manera, hermanos? Juntos en armonía. ¿Por qué? Porque siempre será mejor 2 que 1. Pero mucho mejor, siempre será mejor 3 que 1 solo, amados hermanos. Jesús, cuando murió y cuando resucitó al tercer día, trajo este regalo, trajo este beneficio, trajo esta ganancia para su pueblo, para que su pueblo lo sepa vivir, lo quiera vivir, lo disfrute vivir. Que puedan decir, yo amo a mi familia en la fe, yo amo a mis hermanos y hermanas. No me aguanto que llegue el domingo porque ya quiero ver a mis hermanos y hermanas. Ya voy entendiendo que no puedo estar solo, no puedo ser egoísta, no puedo centrarme en mí mismo. Voy a buscar estar con mis hermanos. ¿Por qué? Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude a entender esto, que siempre será mejor acompañado que solo, amados hermanos. Vamos a orar. Hermano Moisés, diríjanos.